Hola, mi hermano de la Asociación Peruana Central Sur. Estoy muy contento en estar con ustedes. Y mis palabras es que prosigamos conociendo el Señor cada día, desarrollando el hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana. Porque tudo empieza quando oramos, estudamos, meditamos e alabamos. Quando estamos fazendo isto, o Espírito Santo vem e bautiza nós outros, dando-nos o poder necessário para se viver uma vida cristiana autêntica durante o dia. E estamos aqui para motivar, inspirar, para que continuem com o Seminário de Enriquecimento Espiritual UNO, que é a base de este movimento. Logo em seguida, não se olvidem de também trabalhar com o Seminário de Enriquecimento Espiritual 2, que habla de la salud. A Igreja Adventista do Sétimo Dia habla de salud com uma visão profética de Deus para nossos dias. E o Seminário de Enriquecimento Espiritual 3, que vocês estão nascendo agora, me parece ser ao ponto, porque hoje em todo o mundo se habla de reavivamento, de reforma, de evangelismo, de discipulado. Imaginem que bendição é isto para este movimento mundial da igreja, o bautismo diário do Espírito Santo na vida de cada creyente. É a plenitude da bendição para se viver uma vida llena de significado. E já está chegando também no Seminário de Enriquecimento Espiritual 4, que é Mi Vida em la Presença de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, continuas caminhando com Deus, buscando Deus antes de tudo, porque nossa estrutura física e emocional foi criada para que Deus dê a primeira ordem. Fora de isto, há desequilíbrio. Fora de isto, nossa vida está fora de controle. Funcionamos erradamente. Por lo tanto, a búsqueda de Deus em la primeira hora de la mañana é uma necessidade essencial para se permanecer em la presença de Jesus e viver uma vida de inteira consagração, de inteira glorificação. Deus bendiga a cada um e que nada tire você deste propósito sagrado que é de caminhar com Deus cada dia. Ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola aprendió que lo más importante es centrar nuestra vida en Dios, que se ve reflejado en construir aquí en la tierra el reino de Dios y así hallar la plenitud de vida. Todo ser humano está invitado a realizarse de ese modo, pero la actual sociedad, con sus estrategias de consumo, desvirtúa nuestras búsquedas y nos engaña sobre aquello que nos conduce a la realización plena como hijos de Dios. Necesitamos detectar qué cosas nos dejan una mayor paz y satisfacción. Para lograr eso, Ignacio heredó a la Iglesia los ejercicios espirituales, un verdadero método de liberación personal para esta misión cristiana de construir la fraternidad en el mundo, un proceso de aprendizaje para escuchar nuestro mundo interior y dejarnos seducir por la voz del Espíritu de Jesús que habla a través de la historia. En 8 días de oración y silencio, la persona construye la libertad y la generosidad para elegir la mayor gloria de Dios, esto es, la vida plena de los seres humanos.
Si estás dispuesto a vivir los ejercicios, necesitas preparar tu corazón, estar convencido de asistir a ellos, ubicar el momento existencial en que te encuentras y tener mucha disponibilidad para entrar al desierto dentro y fuera de ti. Ten la seguridad de que Dios te acompañará y ayudará a descubrir tu propio camino de plenitud. Hermanos, he venido aquí para hablarles como un protestante y adventista del séptimo día. Protestante y adventista del séptimo día es algo que debe de reavivir y revivir más bien nuestras conciencias, esos dos términos. La mayoría del mundo protestante se ha olvidado por qué es protestante y la mayoría de los que nos decimos de la iglesia remanente nos hemos olvidado por qué somos los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así que, hermanos, también he venido aquí con ustedes para compartir la situación del nuevo orden mundial y cómo se está metiendo a la espiritualidad del mundo protestante. Y parece que el mundo protestante está tan dormido que no se da cuenta y no tiene fuerzas para protestar los avances del enemigo. El justo por la fe vivirá fue el verso en el cual Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero se basó en este verso. Este verso fue el verso que le cambió la conciencia y que le dio el significado a que debía solo dejar su vida delante de Dios y al control de Dios. El justo por la fe vivirá hizo que Martín Lutero dejara su vida al control de Dios, su mente al control de Dios, sus pensamientos al control de Dios, su única autoridad, Dios y la palabra de Dios. Y eso también es parte de ser protestante. Él no se dejó controlar por el hombre, él se dejó controlar por el Espíritu de Dios. Él fue un católico que estaba buscando la verdad, sin duda alguna. Ahorita hay algunos católicos y protestantes que también están buscando a Dios de corazón. Y quizá nosotros estemos hablando también, o esta noche nos estén escuchando, gente tan sincera que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero Dios nos dice en esta noche, en Isaías 55:1 dice el Señor: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprar y comer. El mundo actual, todos los habitantes de la tierra tienen sed de Dios. Satanás se ha aprovechado de eso y ha puesto métodos para que encuentren, entre comillas, a Dios de una manera no bíblica, y de eso vamos a hablar esta noche. Por eso en esta noche les digo, la Reforma Protestante sigue viva. Y es por eso que en esta noche les vengo a hablar de que una espiritualidad nueva está uniendo al mundo entero y preparándolo para el establecimiento del nuevo orden mundial. Dios quiere que nosotros nos sometamos a Él y no a esta nueva espiritualidad. ¿Cuánto le gustaría someterse a Dios y no al nuevo orden mundial? Levante la mano. Finalmente, las profecías de específicamente Apocalipsis 13 nos dice que este nuevo orden mundial no va a tener éxito. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde los engaños de los últimos días se están viendo y se están palpando. La palabra de Dios dice lo siguiente, Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, número 2, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dios te dice en esta noche: mira que nadie te engañe, mira que nadie te engañe. Tú vales mucho, valemos mucho para Dios. Dio a su Hijo Jesucristo. Él está intercediendo por nosotros en el santuario y promete venir por segunda ocasión. Pero Él te dice en esta noche que nadie te engañe.
Hay otro verso que también quiero compartir con ustedes en esta noche y está en Segunda de Pedro 2, 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra de Dios dice que las herejías destructoras se van a introducir encubiertamente. Nunca una herejía se va a presentar y va a decir: hoy la herejía va a ser enseñada, escúchenla todos. Así no va a ser. La herejía va a ser de una manera encubierta. Y la palabra de Dios dice que muchos van a ser engañados. Quiero comentarles que en el tiempo de la Reforma Protestante de Martín Lutero, muchos habían estado siendo engañados. Él no se quiso someter a los concilios del Papa, ni al Papa, ni a ningún hombre. Él encontró la palabra de Dios y dijo: solo a la palabra de Dios me someto, la Biblia y solo la Biblia. Encontró una Biblia incluso que estaba atada mientras él estudiaba en el convento, y en esa Biblia atada él encontró el verso que decía: el justo por la fe vivirá. Se arrodilló y agradeció a Dios por haber encontrado la palabra fe. Hermanos, el verdadero cristianismo y la base del protestantismo está basada en la última autoridad, y la última autoridad es la Biblia y la Biblia sola, es la fe y la fe en Jesús. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie te engañe, porque Jesús sabe que el nuevo orden mundial viene. Cada vez que alguien te presente una teoría, un método, algo que debes de realizar en cualquier organización religiosa, tú debes buscar en la palabra de Dios si eso es autorizado por la palabra de Dios. Y entonces cuando él retó al mundo, o al clero más bien, al mundo católico, a los líderes católicos, y los retó y les dijo: muéstrenme con la Biblia que estoy mal. Nosotros sabemos la historia. Él quería que toda la iglesia se volviera bajo la autoridad de la palabra de Dios, pero no fue así. Y hermanos, hoy el mundo está de la misma manera. Tanto el mundo protestante, el mundo religioso, no se quiere volver bajo la autoridad de la palabra de Dios. Al mismo tiempo que este personaje que hemos estado hablando, Martín Lutero, en el convento de Erfurt se dedicaba al estudio de la Biblia. Otro personaje muy famoso dentro de la historia, y hablo de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola se dedicaba también a la Biblia, pero de una manera diferente. Él lo que hacía en la cueva de Manresa, agarraba parte de la Biblia, pero en lugar de estudiarla se ponía a imaginarla, se ponía a sentir el agua donde caminaba Jesús, se ponía a respirar el aire. Y hermanos, él agarraba la Biblia pero se la imaginaba, y eso se llama misticismo. Esa manera de acercarse a la Biblia, llamada misticismo. Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales, todo basado en la Biblia. Es algo que se llama hoy una experiencia a través de los sentidos, sensorial. Experimenta a Jesús a través de los sentidos. Pero Martín Lutero hacía todo lo contrario. Él se acercaba a Jesús a través de la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia? Una cosa es los sentidos y otra cosa es la fe en la palabra de Dios. De tal manera que podríamos resumir de esta manera la vida de estos dos hombres. Ambos se sentían pecadores, pero uno buscó a Dios a través de la fe y la Biblia, y otro lo buscó a través de la imaginación y la experiencia de los sentidos. Y eso está pasando en el mundo cristiano hoy. El nuevo orden mundial está buscando a Dios no a través de un escrito está, sino a través de una experiencia de los sentidos y a través de una imaginación, imaginándose a Dios. Y Martín Lutero le enseñaba a todos los cristianos a que ellos fueran directamente a Dios, oraran directamente a Dios y estudiaran su palabra, pero no así Loyola. Loyola les dirigía a sus estudiantes lo que tenían que hacer, cómo tenían que orar, qué evento espiritual ellos tenían que llevar a cabo. En otras palabras, él era su director espiritual, un hombre, mientras que acá con Martín Lutero el director espiritual era Cristo mismo. Y hermanos, el día de hoy, el nuevo orden mundial está agarrando el misticismo y ha puesto otros nombres y se ha infiltrado en todas las iglesias protestantes.
Sí, casi en todas las iglesias protestantes. Y los protestantes están dormidos, no sabiendo que de esa manera están siendo derrotados en su fe. Dios nos llama a despertar, a despertar, a despertar. Y le digo en esta noche a todo protestante que nos está escuchando, no traiciones la fe de los que te hicieron protestante, de aquellos que dieron su vida para no caer bajo esa espiritualidad mística, aquellos que dedicaron solamente a Dios. No podemos traicionar aquella fe por la cual ellos lucharon, a menos que nosotros nos convirtamos en traidores. Así que podríamos resumir que el mundo protestante estudiaba la Biblia, mientras el misticismo iniciado por Loyola se imaginaba la Biblia. El mundo protestante tenía fe en la palabra de Dios, pero el misticismo iniciado por Loyola, su fe estaba en el sentir la palabra de Dios. Para el mundo protestante, el mediador y guía era Cristo. Para el misticismo de Ignacio de Loyola, el mediador y guía era el hombre o la iglesia, la estructura. Para el mundo protestante, su única sumisión era a la palabra de Dios, pero para Ignacio de Loyola, su única sumisión era una obediencia ciega a el papado. Para el mundo protestante, su conciencia siempre va a estar dominada bajo Cristo, pero para el mundo místico, para el mundo de Ignacio de Loyola, su conciencia siempre iba a estar bajo el control de otro hombre. Hermanos, para el mundo protestante, su única guía era el Espíritu Santo, pero para el mundo místico, su única guía era otro ser humano igual a él, aunque ellos decían un poco más santo. Pero hermanos, el ser humano ha caído y no puede levantar a otros a un lugar más alto que donde él no se encuentra. La oración era directa al Padre para el mundo protestante, pero para el mundo místico de Ignacio de Loyola, la oración era una oración mística experimental. ¿Pueden ver la diferencia, hermanos? En el libro del Gran Conflicto de los Siglos, en el título así llamado La Reforma en Francia, la sierva del Señor, Elena de Huay, habla de una orden que se fundó para derrotar el protestantismo. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. No tengo tiempo para seguir leyendo, pero voy a leer cuál es el objetivo según la profetisa que tenemos los adventistas del séptimo día. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. No tengo duda que Dios tiene hijos verdaderos en la Iglesia Católica, pero Dios los llama a someterse a la palabra de Dios. Y voy a avanzar rápido en la historia. De 1545 a 1563 se reunió un concilio muy famoso para ver cómo iban a lidiar con los protestantes que ya se habían salido del control de Roma. Ese concilio se conoce como el Concilio de Trento y buscaban que los protestantes se volvieran al seno de Roma, pero eso no pasó. Querían que los protestantes se volvieran al control de un hombre sobre otro hombre, se volvieran bajo la autoridad de una jerarquía eclesiástica, pero el mundo protestante siguió vivo y sigue vivo. Y entonces, no se cumplió en ese momento el deseo de traer a los protestantes de regreso, pero ese deseo tampoco murió de parte de ellos. Y hoy en día parece que lo han logrado todo, usando los ejercicios espirituales de Loyola, introduciéndolos al mundo protestante, y el mundo protestante debe de saber eso. ¿Cómo se metió la espiritualidad, o cómo manejaba Ignacio de Loyola a sus estudiantes, de tal manera que fueran tan obedientes, que si esto que es negro, él les decía que era blanco, tenían que decir que era blanco, y los usó para que las personas se acostumbraran a obedecer, no importando,
si las cosas que les decían no era verdad. Es decir, eso se llama una obediencia estilo cadáver. Ustedes pueden leerlo al final del gran conflicto de los siglos. Hay un apéndice y ahí lo dice también. Ahora, ¿cómo se ha metido al mundo protestante bajo una nueva idea? Pero es lo mismo. Esta idea se llama la formación espiritual. Es decir, nosotros les vamos a formar a ustedes su espíritu. Nosotros le vamos a controlar qué es lo que deben de estudiar, qué es lo que no deben de estudiar. Su alma está al control del ser humano. Es lo que dicen los innovadores de formación espiritual, los creadores o los impulsores de formación espiritual. Formación espiritual es un concepto que está en todo el mundo protestante, pero tiene la misma idea de los ejercicios espirituales. Someter el alma de una persona al control de otra persona. Y ahora entramos a lo que es la formación espiritual en el mundo protestante. Es lo mismo. Vamos a ver. Hace casi unos 30 años atrás, una persona cristiano llamado Richard Foster, cuáquero. Los cuáqueros son aquellos que llegaban a su templo y se sentaban. No había ninguna programación, solamente se sentaban, y si ellos pensaban que Dios les hablaba a través de su conciencia, no a través de la Biblia, sino a través de su conciencia, podrían parar a decir algo, pero se quedaban así, y ellos tienen un término que se llama la luz interior, en inglés the inner light, ¿sí? Y entonces si ellos sentían que esa luz inner light, esa luz interior, les hacía decir algo, solamente así lo podrían comunicar. Así que Richard Foster empezó a meter todos esos ejercicios espirituales, pero ahora dentro del protestantismo con un nuevo nombre, formación espiritual. Y este es el libro de él que se llama La celebración de la disciplina, un camino hacia el crecimiento espiritual. Y hermanos, a partir de la publicación de este libro, el mundo protestante empezó a tener no sed de la palabra de Dios, sino sed que otro ser humano dirigiera su vida espiritual. Y es por eso que ahora vemos por todos lados en el mundo protestante seminarios de crecimiento espiritual. ¿Lo han escuchado eso? Seminario de crecimiento espiritual, y otras cosas más. ¿Por qué, hermanos? Porque el que inició esto en el mundo protestante, Richard Foster, tuvo mucho éxito con este libro. Ahora vamos a ver algunas de las cosas principales. Él le llama formación espiritual, dice, es ayudar al crecimiento de la vida espiritual de otra persona. Es lo que hacía básicamente Ignacio de Loyola, pero ahora se ha metido al mundo protestante. Recuerden una definición que se da acerca de formación espiritual: ayudar al crecimiento de la vida espiritual de otra persona. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? El único que nos puede guiar a Dios, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Un ser humano, por más santo que sea, es ser humano, hermanos. Y solo es el Espíritu Santo que nos puede guiar a Dios. Es el Espíritu Santo que puede ayudarnos a crecer espiritualmente. Es el Espíritu Santo que nos puede acercar a nuestro Padre Dios. Entonces en su libro dice, esta es la manera como nosotros vamos a guiar la espiritualidad de la gente. La vamos a enseñar a meditar, la vamos a enseñar a orar, le vamos a enseñar a ayunar, la vamos a enseñar a estudiar, pero un ser humano la va a ayudar a hacer todo esto. Y hermanos, por ejemplo, la meditación bíblica es muy diferente a la meditación que el mundo protestante ahora está haciendo. La meditación bíblica es agarrar un verso de la Biblia, compararlo con otro verso, compararlo con otro verso y sacar una enseñanza bíblica. Pero la meditación de formación espiritual es la siguiente. Ellos dicen, por ejemplo, agárrate un verso, el verso donde Jesús iba a Emaús. Y entonces dice la meditación de la formación espiritual: piensa que vas con Jesús caminando camino a Emaús, y una vez que estás ahí al lado de Él, siente que te está abrazando. Una vez que te sientas a la mesa, ve cómo Él levanta las manos, y una vez que levanta las manos, ve cómo bendice el pan, y una vez que ves cómo bendice el pan, entonces siente que has estado en la presencia de Jesús. ¿Se dan cuenta? Es pura imaginación. De tal manera, hermanos, que la meditación bíblica es dejada y puesta a un lado por la formación espiritual y es sustituida por la imaginación de la Biblia. Y el que estudia la Biblia ahora, hermanos, una vez que se le imagine, pregúntenle y él se siente bien. Pero alguien que esté haciendo esto no puede ir a compartir las verdades bíblicas,
porque formación espiritual lo vuelve en un cristiano, entre comillas, egoísta. Hay otra disciplinas externas, se llama formación espiritual. Cuando tú, es decir, vamos a mencionar la simplicidad, sumisión y servicio. En otras palabras, una vez de que tu imaginación es amaestrada por tus propios, por tu propia iniciativa, o porque alguien te dirige esa imaginación, entonces automáticamente tú das el control de tu mente a otra persona. Vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo aquí, cierren los ojos, ahora imagínense acá, imagínense allá, piensen esto, piensen lo otro. En este momento yo me estaría convirtiendo en un director espiritual, y ustedes sin saberlo estarían cediendo su mente al control de un ser humano que también necesita de Dios. Y eso lo he visto en programas de televisión del mundo protestante. Está un cantante y le dice a todos, cierren los ojos, y se empiezan a imaginar todo lo que el canto dice. Y la gente, podríamos decir de una manera, es hipnotizada usando la misma palabra de Dios. Lean la definición del libro Mente, Carácter y Personalidad sobre hipnotismo, y ahí nos dice que es el control de una mente sobre la otra. Otra de las actividades de formación espiritual es la confesión. Es decir, tú puedes confesarle a una persona tu vida. Si ustedes pudiesen tener tiempo para leer este libro, hay un capítulo entero, es el libro de Richard Foster, Formación Espiritual, y ahí hay un capítulo entero donde están enseñando al mundo protestante a practicar la confesión católica en el mundo protestante, pero ahora con una nueva manera. Es bien para tu alma, es para que te sientas bien, es para aliviar la carga de pecado. Muy bien. Entonces aquí nosotros debemos entender que es formación espiritual. Es cuando alguien va a dirigir tu espiritualidad y tú no se la estás dejando al control de Dios ni del Espíritu Santo. Es cuando te dicen qué actividad tienes que hacer, en lugar de tú derramar tu alma a Dios en aquella mañana y decirle, Señor, muéstrame lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Alguien está dirigiendo tu vida espiritual. Ya no eres tú delante de Dios derramando tu vida espiritual. Y una persona puede ser tu director espiritual, pero también puede serlo a través de un libro, a través de un manual, o también, eso se llama director espiritual. Volvamos a la que estaba atrás. Y hay otra palabra dentro de formación espiritual que se llama tu jornada espiritual. Es decir, cómo tú vas en esa relación con tu director espiritual. Te dicen, por ejemplo, hoy empezamos un día, 2 días, 3 días, 4 días. Un ejemplo de esto es el famoso libro de Una vida con propósito. ¿Cuántos lo han escuchado? Y aquí es una vida con propósito diario devocional. ¿Y saben lo que están haciendo? La gente, son 40 días. Ignacio de Loyola les imponía a sus discípulos 30 días para someter su conciencia y ser completamente obedientes a una persona superior. Esa misma idea está en el mundo protestante. Son 40 días. Tienen que escribir su experiencia aquí. Eso es el confesionario protestante. Y después de escribir su experiencia, ellos habrán terminado la jornada de un día. Si fue en el Concilio Vaticano II donde se dijo, ¿cómo le haremos para la espiritualidad de los protestantes? Y cambiaron de confesionario a lo que se llama el diario, donde los protestantes ahora podían escribir todo lo que les pasaba. Piensen ustedes, si escriben aquí toda su vida de manera diaria, y si algún día ustedes salen de casa y llega otra persona, va a saber lo que solamente Dios le corresponde saber. Dios nos ha llamado a despertar, hermanos, a tomar a Dios como nuestro único director espiritual, a su Espíritu Santo como nuestro guía espiritual, y a la palabra de Dios como nuestro fundamento de nuestra vida espiritual. Ahora, esto también está pasando en todas las denominaciones, claro que está pasando. Pero ¿qué acerca de la denominación adventista del séptimo día? En su sermón inaugural, el nuevo presidente de la Iglesia Adventista dijo lo siguiente: manténganse alejados de las disciplinas espirituales. Este fue en su sermón inaugural, y dijo que se mantuvieran alejados de todos métodos de formación espiritual que tiene su origen en el misticismo. Este es un hecho, esto no es una invención, está sucediendo.
Él advirtió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hablando de organización, se implementó formación espiritual en el año 2001. Entonces, Dios levantó a este hombre piadoso, el pastor Ted Wilson, para alertar a los adventistas que se mantengan alejados de esas disciplinas espirituales. Pero la mayoría, quizá de los miembros, no sabe qué es formación espiritual y por lo tanto quizás no se puede mantener alejado. Pero esta noche estamos compartiendo qué es eso para que ustedes también se mantengan alejados de eso. ¿Por qué digo eso, hermanos? Ustedes saben que hace algún tiempo se promovió también este libro, 40 madrugadas con Jesús. Y Dios quiere que nos mantengamos alejados de esto, que otro hombre nos esté guiando nuestra vida espiritual. Este libro dice, la presente guía te ayudará en tu esfuerzo. Te animo a perseverar. Aquí nos están diciendo la presente ¿qué? La presente guía. Te vamos a guiar espiritualmente durante 40 días, porque tal vez tú no sabes, tal vez dicen ellos, tú eres un ignorante. Te vamos a guiar tu espiritualidad. Y aquí hay en el día 4 se dice cómo entender el lenguaje de Cristo. Y dice que uno solamente, más bien, cómo entender el lenguaje de Cristo, oír y obedecer. Pero ¿saben ahora qué es lo que le están diciendo? ¿Cómo pueden oír y obedecer el lenguaje de Cristo? Escuchen bien. Dice, la fe es tu encuentro con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Siente el abrazo del Padre, la amistad de Jesús y el interés del Espíritu Santo de que te encuentres el alimento necesario para tu vida durante el día. Procura visualizar ese cuadro. Váyame. Y creer en lo que estás viendo y en lo que vas a escuchar con atención. Hermanos, esto es misticismo, sentir a Dios. El protestantismo es creer en Dios. El misticismo que se promueve en este libro es, siente que te está abrazando. Después de que siente, en tu mente visualiza, velo, imagínalo que te está abrazando. Y después de que ya imaginaste que te está abrazando, cree en esa visualización. Y entonces, en esa imagen mental que tú te imaginaste y te inventaste, vas a empezar a escuchar hablar. Hermanos, eso es una herejía. Esa no es fe. La palabra de Dios me dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? La palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Podemos encontrar el lenguaje de la nueva era como meditación, canales de luz. Pero lo más interesante es que al final de este libro dice lo siguiente: felicidades, tus hábitos espirituales fueron reeducados. Repito, al final de este libro dice, tus hábitos espirituales fueron reeducados. ¿Qué significa reeducado? Tus hábitos espirituales fueron reeducados, es decir, tú buscabas a Dios de alguna manera, a través de la fe, a través del estudio. Ahora te hemos reeducado a buscarlo meditando, visualizando. De paso, hermanos, la visualización es completamente nueva era. Te hemos educado, en otras palabras, de la manera como Loyola educó a sus seguidores. El pueblo protestante debe de seguir dependiendo de la palabra de Dios y solo de la palabra de Dios y no de la imaginación. Hermanos, Adventist News Network, el servicio de noticias adventistas, no se ve muy bien aquí en el proyector, pero en el 2001, esta es la noticia oficial, se implementó, se enfatiza la formación espiritual para todos, empleados, miembros, comunidad en general. Por eso el pastor Wilson está muy preocupado y dice, manténganse alejados de eso. Y bueno, aquí está una parte donde menciona que formación espiritual es
ayudar a crecer a otra persona en su vida espiritual. Entonces, una vez platicando con un pastor con un pastor adventista, le dije, dime, ¿qué pensamiento es ese que una persona puede ayudar a otra persona? Y me dijo, ese no es pensamiento protestante, eso es pensamiento católico. Por eso la sierva del Señor nos lo advirtió, hermanos, y nos lo advirtió desde hace tiempo. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 271 y 272, dice lo siguiente: lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. ¡Ay, qué bonito! Levantarme a las 5 de la mañana y escribir aquí mi diario, como ustedes pueden verlo, de forma agradable y halagüeña. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras. Se hipnotizarán las mentes. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para efectuar sus planes. Por eso, hermanos, la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén, hermanos. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, el que da su vida a Dios todos los días, el que le da el control de sus pensamientos al único Dios y eterno Dios, ese tendrá seguridad en cualquier tiempo. Veo algunas manos que están levantadas, pero debido a que estamos transmitiendo en vivo, después podemos tener una parte de preguntas. ¿Está bien? Hermanos, formación espiritual está por todos lados. Del bautismo al discipulado, plan de tutores espirituales. Dios quiere que a los recién bautizados a todos les mostremos como Juan el Bautista hizo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero nunca ponernos en el lugar del Cordero de Dios. Una revista muy famosa en los Estados Unidos le hizo una entrevista al autor del libro Celebración de la Disciplina, Richard Foster, el que introdujo formación espiritual al mundo protestante, y le preguntó cómo veía formación espiritual en los siguientes 30 años. En resumen, él dijo, formación espiritual tiene que seguir controlando las almas de las personas. Es decir, en el futuro, para que se establezca el nuevo orden mundial, hermanos, se está haciendo un plan que parece cristiano, pero no es cristiano. Ese plan es controlar tu vida espiritual, y no solamente la tuya, sino la de todos los cristianos, y no solamente la de los cristianos, sino la de otras religiones, y no solamente la de otras religiones, sino la de todo el mundo, a través de el control de su vida espiritual. El nuevo orden mundial tiene como característica no dejarte pensar a ti de manera individual en base a la Biblia. El nuevo orden mundial tiene como característica hacer una conciencia única, grupal, general, y el que no se base esa conciencia, entonces tildarlo de disidente. Pero mientras nos apoyemos en la palabra de Dios, nunca seremos disidentes. Hermanos, lo que les estoy diciendo no es un cuento. Pueden ir a internet, buscar en Google directores internacionales espirituales. Hay una gran red de diferentes, no solamente denominaciones cristianas, sino hay budistas, hay hinduistas, hay de todo tipo de religión. Han formado una red que se llama Directores Espirituales Internacionales, con el propósito de manejar la espiritualidad de la humanidad. Pero hermanos, nosotros tenemos luz, y de acuerdo a la luz, nosotros no debemos entrar en este movimiento. La palabra de Dios es muy clara, hermanos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. La palabra de Dios es muy clara. 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué mencioné estos versículos? Porque hay un libro que se llama Los Comentarios del Concilio Vaticano II. Allí se implementó formación espiritual.
Y al final hay una nota, y esa nota dice lo siguiente: la formación espiritual está también destinada al desarrollo de una aceptación personal verdadera y digna de la amorosa obediencia al Santo Padre y a sus obispos, y a un espíritu de cooperación abierto y leal con sus compañeros sacerdotes. El objetivo de formación espiritual es finalmente obedecer al Papa. Quizá en este momento hay en el auditorio de la radio y del internet gente católica, pero Dios le hace una invitación. Lucas 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido hermano, de cualquier religión que seas, Dios te invita a depender espiritualmente de Él y de su palabra, y no de otro ser humano. Hermanos, hay una historia muy bonita en el libro del conflicto de los siglos. Se llama la Iglesia del Desierto, o los mártires, o hay diferentes títulos. La fe de los mártires, después está un capítulo que se llama Una era de tinieblas espirituales, y el capítulo 3, les recomiendo que los lean, especialmente el capítulo 3, porque ahí demuestra la vida de los fieles cristianos que nunca se sometieron al dominio de otro ser humano, al dominio del obispo de Roma durante la Edad Media. Ellos fueron cristianos fieles. Los valdenses son lo que Apocalipsis 12 les llama la Iglesia del Desierto, aquellos que vivieron por más de 1000 años perseverando solo en la doctrina pura de la palabra de Dios. Y hablando de los valdenses, el conflicto de los siglos menciona lo siguiente: muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma, comprendían la nulidad de la mediación de los hombres, o ángeles en favor del pecador. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alborozo, con alegría. Ellos exclamaban: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar, su presencia es mi confesionario. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras: sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La mayoría del mundo protestante ha sucumbido una vez más y ha dado su espiritualidad a otros para que se la manejen. Pero Dios nos llama esta noche a devolver nuestra espiritualidad al control de Dios. Este movimiento de formación espiritual va a seguir, nadie lo va a parar, así está profetizado, esto va a avanzar. No te desesperes que en la denominación donde estés te hagan caso sobre este asunto. Por eso mejor conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Y entonces, tú mismo, dile a Dios lo que quieres que Él haga en tu vida. La palabra de Dios dice cómo debe ser la oración. La oración, dice la palabra de Dios: entra a tu puerta, cerrá a tu recámara, cierra tu puerta, y tu Padre que te ve en secreto te contestará en público. Hay mucha literatura y devocionales protestantes que te dicen: ora sí, que tu oración sea de esta manera, ahora pide esto, ahora pide lo otro, sabes que no es eso, es mejor lo otro, y la vida espiritual del mundo protestante está siendo mangoneada. En esta noche Dios te hace un llamado a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta noche nos podemos unir con aquellos fieles valdenses que decían ellos: Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Hermanos, en esta noche, ¿cuántos le quieren decir a Dios: te entrego el control de mi vida espiritual? ¿Cuántos quieren decirle? Levanten la mano. Amén. Háganlo, hermanos. Las instrucciones están en su palabra. Nosotros solo estamos para enseñar la palabra de Dios, pero nunca para meternos en su vida espiritual. Y termino con las siguientes palabras. El nuevo orden mundial logrará una unidad de espíritu
y se unirán en espíritu para pelear contra Dios y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero solo aquellos que hayan doblegado su vida delante de Dios y hayan vivido bajo el abrigo del Altísimo podrán vencer al dragón, a la bestia y al falso profeta. Y de esto vamos a hablar mañana. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ten piedad de nosotros, Señor. Nos agarramos de todas tus promesas porque tu palabra nunca fallará. Y estamos aquí en esta noche para pedirte en primer lugar perdón por si nos hemos confiado de los seres humanos. Porque quizá hemos estado pisoteando el primer mandamiento de tener a otros dioses delante de nosotros. Pueden ser organizaciones religiosas, pueden ser gente muy piadosa, pero ellos nunca sustituirán el sacrificio de Cristo Jesús. Te pedimos perdón porque tal vez nuestra fe ha estado hacia los hombres y no hacia nuestro mediador Jesucristo. Y aquí se ha levantado un grupo de personas que quieren ser fieles, incluso fieles hasta la muerte. Que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y que en este intento de tener una sola espiritualidad mundial, nosotros seamos fiel a tu palabra, aunque se desplomen los cielos, aunque la gente nos deje de hablar, aunque la gente nos vitupere. Nunca, nunca vamos a someternos al control de otra persona, porque nuestro único Salvador, Jesucristo, derramó su vida por nosotros, intercede por nosotros en el santuario celestial, y porque Él ha prometido venir a buscar a todos sus fieles, y por eso queremos estar en ese grupo. Toma nuestras vidas. Queremos estar en el grupo de los fieles. Levántanos cuando estemos por fallarte. Manténnos cuando la tempestad se arrecia. Y haznos mirar hacia el cielo cuando todo sea oscuro aquí en la tierra. Y tenemos la esperanza gloriosa de verte venir por segunda ocasión. Ayúdanos a prepararnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.